Dentro del gobierno del estado de Puebla existe un organismo especializado en la atención de los migrantes. Este se llama Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, el IPAM. Dentro del IPAM existe una unidad que se encarga del desarrollo integral del migrante. Y ahorita vamos a platicar un poquito de todos los programas que tenemos justamente para nuestros poblanos, poblanas que viven en el exterior. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Esto es A las 8 con Leti Torres y me da muchísimo gusto estar de regreso después de unas pequeñas pero merecidas vacaciones en esta pausa que hicimos. Y este lunes 5 de enero reiniciamos con una segunda temporada de esta sección en donde, ya lo sabe, la intención es platicar con diferentes personajes de la vida pública, política, deportiva, empresarial del estado de Puebla. Y me da mucho gusto recibir esta noche y que sea con él con quien estemos dando reinicio a esta temporada en Acento 21 a Jesús Torreblanca. ¿Cómo estás, Jesús? Leti, qué gusto, igualmente, muy buenas noches y un gusto poder conversar, pues en este principio de 2026, feliz año a todas y todos quienes nos ven a través de este importante medio. Gracias. Oye, Jesús, a ver, si usted no lo sabe y no lo conoce, se lo presento porque la importancia de que estuviera en este primer lunes de 2026 Jesús Torreblanca con nosotros en el estudio de Acento 21. Él es el responsable de los temas de migración en Puebla, pero tu cargo tiene un nombre bastante largo. Fíjate, Leti, claro, dentro del gobierno del estado de Puebla existe un organismo especializado en la atención de los migrantes. Este se llama Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, el IPAM. Dentro del IPAM existe una unidad que se encarga del desarrollo integral del migrante. Y ahorita vamos a platicar un poquito de todos los programas que tenemos justamente para nuestros poblanos, poblanas que viven en el exterior. La primera pregunta, que yo sé que todos tenemos como información más o menos del número de migrantes que están en Estados Unidos poblanos, pero más o menos ustedes tienen un censo de cuántos poblanos viven en Estados Unidos, independientemente del estado. Claro, fíjate que para Puebla es muy importante el tema de los migrantes, muy importante en tres aspectos. En primer lugar, aquí en el estado de Puebla andamos rondando por ahí un poco menos de los 7 millones. Pero en Estados Unidos tenemos poco más de los 3 millones de poblanos. Okay. 3 millones de poblanos que se concentran en diferentes partes. O sea, la mitad de los habitantes del estado de Puebla, más o menos. Un 30%. Okay. Un 30% si sumamos en la global. La población en la entidad más nuestros migrantes, estamos hablando de 10 millones de personas, pero el 30%, 3 millones, radican en los Estados Unidos. ¿Cuál es el fenómeno, Jesús, que ustedes tienen detectado de por qué un poblano se va de nuestro estado a los Estados Unidos? Fíjate que a lo largo de las décadas últimas, precisamente hay muchos estudios. Obviamente fue el tema económico en un primer lugar, pues obviamente históricamente el diferencial salarial, pero también es cierto que conforme avanzó la complejidad y el número de nuestros migrantes allá, se fueron dando redes familiares, redes sociales, redes de amistad, que eso fue jalando y fue facilitando el tema de la experiencia migratoria, de tal manera que pues se iba una Xuteco, pues está el 90%, si no es que el 98%, allá en Estados Unidos, pues obviamente que iba a ser mucho más fácil poder integrarlo al tema de su recepción en Estados Unidos. Y estamos hablando de Estados Unidos porque recordemos que hay dos lugares donde se concentran mucho nuestros migrantes poblanos. Uno es, sin lugar a dudas, Los Ángeles, California. Después de la comunidad jalisciense, es la segunda comunidad más grande que existe en Los Ángeles. La poblana. La poblana. Y recordemos que
en Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos en el exterior. O sea, con Oye, más mexicanos. Es más, es rarísimo que se hable inglés. Sí, ¿no? claro. Es muy raro. O sea, hay más mexicanos en Los Ángeles que en Monterrey o que en Guadalajara o que en Puebla. Pero bueno, ahí la comunidad poblana es la segunda más importante. Luego, tenemos una concentración histórica desde hace décadas en lo que es la zona triestatal de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. En esos tres lugares también radica cerca de 1,5 millones de poblanos. Entonces, estamos hablando de que en esos dos puntos se concentran mucho los migrantes poblanos, pero también hay poblaciones muy importantes en Texas, en las Carolinas, en Florida, en Colorado, en Minnesota, bueno, por todos lados de Estados Unidos, la verdad, por todos lados. Hubo un programa, lo platicamos en algún momento, Jesús, cuando iniciaron las vacaciones decembrinas, en donde se lleva a cabo un programa para la protección del migrante, es decir, este migrante que tiene la facilidad con papeles de regresar a su país, en este caso a nuestro estado, pasar con la familia las fiestas navideñas y regresar a sus trabajos, ¿no? Claro. ¿Cómo nos fue? O sea, ¿cómo les fue a los migrantes? Fíjate que a nivel nacional se hace este programa que se llama Héroes Paisanos, que lo ejecuta, lo coordina el Instituto Nacional de Migración e va invitando a los estados. Y aquí en lo que es Puebla, pues nosotros también tenemos un programa denominado Bienvenido Paisano. Entonces, que son realmente acciones de coordinación entre los diferentes órganos de gobierno y federales, estatales, municipales. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de poblanos que tienen la oportunidad de venir precisamente en estos fines de año para convivir con sus familias. Son poblanos, obviamente, migrantes que ya cuentan con un estatus migratorio en los Estados Unidos como residente o ciudadano. Sí, que pueden entrar y salir del país, ¿no? Que es una de las grandes confusiones que existen dentro de la población en general, Jesús, que cuando hablan los gobiernos de este bienvenido paisano y vamos a los migrantes, la seguridad de los migrantes, piensan que son los que se cruzaron el río Bravo, por dar un ejemplo. Claro. No, son mexicanos que ya tienen papeles, o sea, y que ya trabajan de manera legal en los Estados Unidos, ¿no? Es correcto, ya tienen un estatus y ese estatus pues les permite poder moverse y vienen. Entonces, históricamente también en los últimos años Puebla recibe entre 10 y veces 12,000 de estos paisanos que vienen principalmente en carreteras, vienen con sus familias, sus hijos, que conviven un rato en las diferentes poblaciones. Hace un momento, antes de entrar al aire, Jesús, te preguntaba yo, en términos generales, el porcentaje de los migrantes con documentos y sin documentos. Porque el migrante finalmente es que deja su país para vivir en otro fin, ¿no? Claro, del significado de ser migrante. Puebla, igual que varios de nuestros migrantes, tenemos la misma tendencia a nivel nacional. Un 55% de la población ya cuenta con un estatus o está en proceso de definir un estatus. Pero no supongo yo que no para todos es tan rápido, ¿no? Sí, no. Ahora recordemos que en la ley de migración americana hay ciertos estatus que te permiten hacer el proceso, digamos, más rápido. Por ejemplo, a través de las peticiones. Si un ciudadano americano, ya ciudadano, te solicita hacer la petición, estás hablando de tiempos de 2 años y medio. Pero si lo hace un residente, ya se va a más de 10 años. El tiempo de espera, espera. Entonces, pues dependiendo quién te está haciendo esa petición, que si es posible, conforme a la ley de migración, pues depende los tiempos de espera. Es decir, que estos migrantes ya documentados en estatus de residentes o algunos ya incluso convertidos en ciudadanos americanos, que es otro proceso distinto después de la residencia, que bueno, si usted tiene interés de algo así puede acudir con ustedes para preguntar. El asunto de las personas que sí tienen documentos, Jesús, ¿qué hacen para poder llevarse a su familia? Claro, bueno, cuando está la familia, te refieres a Puebla, sí. Y ellos están en los Estados Unidos. En cualquier lugar. Bueno,
Una de las categorías migratorias es que si tienen, hay 3 preferencias fuertes. Uno, si ya es ciudadano, se puede llevar a sus papás. Automático. La línea directa, ¿no? Rápido. Se puede llevar a la esposa, hijos menores de 18 años. Entonces, a través de este proceso de la petición, es el tiempo que dura aproximadamente 2 años y medio. Igualmente, si es un residente, puede calificar para estas personas, pero es más tardado el tiempo que existe para ello. ¿Por qué? ¿Se sigue yendo el poblano? Sí, claro. Fíjate que ¿por qué si las condiciones económicas, por lo menos en el discurso y en lo que incluso se ve con los nuevos programas sociales, por qué se quiere ir? ¿El sueño americano realmente existe? Mira, hoy por hoy tenemos 2 cuestiones. Por un lado, hay una complejidad de redes familiares allá. Entonces, quien se va, bueno, pues es probablemente los hijos o las peticiones de las esposas, ajá, de los papás, bueno, que dicen, bueno, pues vamos a unirnos, y es una decisión ya finalmente familiar. Y esa decisión familiar, dicen, no, pues sabes que es que está mi mamá solita allá en el pueblo, mejor no las traemos a Estados Unidos. Y a lo mejor 2, 3 hijos que ya son ciudadanos o que son residentes, pues hacen este proceso de la petición precisamente para no dejar al papá o a la mamá ya solita. Porque eso pasa mucho en las comunidades, por todos lados del estado de Puebla. Quienes ya se quedan en las comunidades son los papás. Sí, son la gente mayor. Y eso porque no se quieren ir, se resisten. Sí, no hay manera de que los saques de sus casas. Tienen 8 hijos en Estados Unidos, entonces dicen, no, pues vamos ya a traernos a nuestra mamá, vamos finalmente a llevárnoslas. Pero también hay una situación, hoy con lo que se está viviendo en Estados Unidos, que es pues un tema de política migratoria muy radical, anti-inmigrante, muy de estereotipos, que genera muchas xenofobias, discriminación, prejuicios y pues lo que decíamos, racismo, pues también hemos notado, hemos visto y hemos estado atendiendo a muchos migrantes en retorno. Y por ello el gobierno del estado construyó una estrategia sin papeles, sin documentos. Okay. Que mejor dicen, ahí muere. A ver, platicamos hace rato, yo acabo de estar por allá, por donde yo soy, y las redadas y la migra están, o sea, en cada semáforo. Sí. Bueno, o sea, el acoso es mucho. Brutal. Hemos atendido comunidades de municipios de la Mixteca, de municipios del área de Tehuacán, del área de Tecamachalco, que nos han contado eso desde principios de año, diciendo, sabes que hay un acoso muy fuerte contra los migrantes. Imagínate vivir con la angustia de voy a chambear y que me hagan. No puedes moverte. Hay abusos laborales. Sobre los abusos, ¿no? Hay amenazas. Y luego, pues, todavía la presencia de migración muy constante sobre avenidas, donde vas a hacer tu súper y sobre todo donde vas a trabajar o donde llevas a la escuela a los niños. O ya no te quieren dar la chamba pagándote la hora como te la pagaban por no tener papeles, ¿no? O te quedan a deber los sueldos. Nos tocó, fíjate, en el transcurso del 2025 documentar, atender, defender algunos casos en donde la gente, nuestros migrantes, hacían su trabajo, ejecutaban los servicios y los americanos no les pagaban y los acusaban con la migra. Entonces era algo realmente muy inhumano, muy cruel, y económico, ¿no? Que además de abusar de ellos en el tema de los servicios, los deportaban a los migrantes. ¿Qué pasa para concluir un poco esta plática, que espero que no sea la primera de muchas, Jesús? ¿Qué pasa cuando un migrante es deportado? Claro. O sea, para que las familias que estamos de este lado sepan, es que deportaron a mi hijo. ¿Qué procede? Bueno, ahí hay una labor organizada, coordinada entre autoridades federales, estatales. El programa de Héroes Paisanos facilita que el Instituto Nacional de Migración los reciba en el punto ya sea de frontera o de aeropuerto. Porque los deportan por donde ellos quieran, no te deportan por el lado más cercano a donde eres, les vale madres. Quieran. Y nos da los números, nos dan las estadísticas
a los gobiernos estatales. Okay. El gobierno del Estado de Puebla, lo que hacemos es, en una labor coordinada a través de la Secretaría de Gobernación y los 217 municipios, es detectar a estos migrantes. En primer lugar, para facilitarles el acceso al registro civil, okay, para que puedan tener sus documentos de identidad, su CURP, su acta de nacimiento, y tener acceso al INE, para que el INE pues, se puedan identificar. En segundo lugar, poderlos ayudar a reinsertarse económicamente pues en la vida productiva que tenga el municipio, y tenemos programas, el gobierno del estado tiene programas para ellos, o vincularlos con cámaras empresariales, con sectores productivos, entre otras cosas. Y también darles orientación. ¿Por qué? Porque quien es sujeto a una de estas situaciones de deportación deja atrás pues la familia principalmente, a los hijos, ¿no? ¿Qué va a hacer con los hijos? ¿Se los va a traer? ¿Los va a dar con doble nacionalidad? ¿Cómo van a operar los bienes? Pues hay bienes se hacen de sus cosas. Se hacen de sus cosas, y los bienes, si no pagan la renta, va para afuera. Entonces hay que recuperar esos bienes y las cuentas de banco. Hay que recuperar también poco, mucho, su dinero que tenían, que es el producto de su esfuerzo, de su chamba de muchos años. Finalmente, Jesús, el tema de Venezuela que sucedió este fin de semana y que también comentábamos muy rápidamente, ¿en qué afecta, hablo, a México en el sentido estricto? No nos vamos a poner a hablar aquí de política exterior, porque nos desviaremos en el tema, no por otra cosa, claro. Pero ¿en qué afecta el asunto? Me dabas un punto muy importante, que el venezolano ahora que está aquí se iba a ir para allá, pues ya no. Claro, fíjate que hay una comunidad venezolana grande en México. Enorme. Que se quedó precisamente, en primer lugar, porque salen de Venezuela tratando de llegar a Estados Unidos, pero Estados Unidos cierra la puerta. Entonces se queda esa población y se empiezan a integrar, porque además el venezolano es muy chambeador. Sí. O sea, trabaja, le hace el tema de la comida, y se va integrando. O sea, hay comunidades. Sí, tenemos una hermandad ahí, padre, ¿no? Y el venezolano se integra, o hemos visto eso, que se integra a la vida de México. Entonces, tenemos, pues, el tema religioso, el tema de la comida, muchas características, el idioma sobre todo. Entonces, se integran los venezolanos, y hoy por hoy se ha quedado una comunidad venezolana grande, amplia, ya estacionada en México, que se ha ido integrando poco a poco. En Puebla lo vemos, o sea, tenemos muchos venezolanos en Puebla que no tienen un estatus migratorio todavía, porque el estatus migratorio podría haber sido solicitar el refugio a la Comar o alguna categoría migratoria al Instituto Nacional de Migración como un visitante por razones humanitarias, o por el tema de las escuelas, o porque viene a ser un tema de un negocio, inversión, reunificación familiar, por muchas cosas. Pero hay mucha población que está sin un estatus legal, finalmente. Entonces ¿crees que sigamos recibiendo venezolanos después de lo que sucedió? Yo creo que no. Yo también creo. Yo creo que no. Digo, no soy experta, pero creo que por fin lograron lo que ellos querían, ¿no? Y como ciudadanos hablo, independientemente de las formas. Así es. Yo creo que ellos salieron en una situación, recordemos que en Venezuela empezó a haber escasez. Sí. Escasez de muchos productos, de muchos servicios. No tenían comida. Alimentos, comida, no hay. Entonces, comida del día. Salen, dicen, bueno, pues obviamente, pues quiero regresar a mi país, pero que ya tengamos las condiciones, que ya tengamos el abasto necesario para poder retornarnos. Entonces, finalmente, México siempre les ha abierto las puertas, Puebla les ha abierto las puertas, se han integrado con nosotros. Tuvimos a finales del mes de noviembre un convivio grande que organiza una de estas que se llama México Somos Naciones, y vienen unas comunidades venezolanas muy grandes y que exponen el tema de su comida, su cultura, sus tradiciones con mucho orgullo, y los respetamos
los queremos y bueno, pues todos los extranjeros son bien recibidos aquí en México. Es una tierra para todos, es una tierra para los poblanos en retorno, es una tierra para los extranjeros que quieren asentarse aquí en México. Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que nos platiques en este inicio de año, porque pues nuestros paisanos acaban de regresar o están exactamente en estas fechas regresando. No, ya regresaron, ¿verdad? Ya regresaron. A sus labores, Sí. Pero sí quería que nos platicaras un poco sobre los procedimientos, porque ha habido muchas dudas con respecto a, pero ¿cómo el migrante viene? Y cuando se va, se vuelve a cruzar el río, ¿cómo? No, Sí, no va por ahí, son los que tienen papeles, ¿no? Sí, por lo menos la residencia. La residencia, Sí, que al final de cuentas con eso, pues ya estás del otro lado en el sentido literal. Sí, claro. Fíjate que afortunadamente del reporte que tenemos de la Secretaría de Seguridad Pública y de otras dependencias o entidades como los municipios, tenemos un saldo cero, blanco. Afortunadamente todo transcurrió. Sí notamos quizás en algunos municipios que llegaron menos migrantes que en años pasados. Pero bueno, pues están abiertas siempre las puertas para que nos visiten, para que puedan venir y vean, bueno, pues finalmente Puebla es su tierra, es su casa, es su territorio y estamos y uno cuando regresa a su casa siempre se siente bien. Sí, claro. Mira que yo también soy extranjera de Puebla, no del país. Te agradezco mucho, Jesús, Qué esta gusto, plática. Leti, al contrario, gracias. Espero que sea la primera de muchas. Así será, gracias. Oiga, ya lo sabe, ya regresamos, nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche con Leti Torres.